Con nuestra segunda enseñanza sobre la adoración en la cena del Señor. Hermanos, cuán importante y cuán maravilloso es tener claro, hermanos, que cada vez que venimos a la mesa del Señor, venimos a adorar. Venimos a participar como hermanos, con un corazón totalmente transparente, queridos hermanos, con un corazón humillado delante del Señor. Entonces, acompáñenme por favor a Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, hermanos. No olvidemos que este va a ser nuestro material, si el Señor lo permite así, para este viernes que nos encontraremos con todos nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor: la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Estamos en Juan 4:24, ¿no, hermanos? Juan 4, del 23 al 24. Entonces, hermanos, recordemos que hace 15 días, dentro de la enseñanza sobre la cena del Señor, hermanos, iniciamos esta última parte. Ya estamos finalizando, gracias al Señor, y estamos hablando sobre la adoración en la cena del Señor. Permítame resaltar algunas cosas que vimos hace 15 días. Lo primero, hermanos, es que la cena del Señor debe ser sin ninguna discusión una fiesta de acción de gracias, una fiesta, hermanos, y una reunión donde los verdaderos adoradores adorarán al Señor. ¿Cómo, hermanos? En espíritu y en verdad. Amén. Lo segundo, hermanos, es que cuando el pueblo del Señor, es decir, su iglesia, se reúne a la mesa para adorar, debemos venir todos, hermanos. Mire, nadie es excluido de la mesa del Señor, pero quiero que usted entienda esto, o que entendamos. Debemos venir a su mesa porque Él la instituyó adorando, hermano, al Señor. Desde el mismo instante que yo comprendo que voy a adorar al Señor, o que ese domingo hay cena del Señor, desde ese mismo instante yo debo tener la actitud para empezar a adorar desde ese mismo momento al Señor, con mi vida, con mis labios, con mi testimonio, hermanos, con la lectura de la palabra, con oración, con ayuno, si usted así lo ha decidido. Lo tercero, hermanos, la cena del Señor y la adoración están vinculadas. ¿Y por qué están vinculadas, hermanos? Ya que la cena del Señor es el testimonio de amor de parte de Cristo hacia su iglesia. Por eso, hermanos, es que nosotros nos acercamos tan confiadamente ante su mesa, porque sabemos que nos vamos a encontrar con ¿quién, hermanos? Con el Señor, hermanos. Con el Señor. Pero no solamente con el Señor, sino que vamos a disfrutar con nuestros hermanos en Cristo. Dijimos también que la cena del Señor debe ser tomada no solo con temor, no solamente con temblor, hermanos, sino que además con respeto, con santidad, con obediencia, hermanos, y con suprema adoración. Solamente aquellos, hermanos, que han entendido lo que significa adorar al Padre en espíritu y en verdad, solamente ellos vendrán a la mesa con toda libertad. Pero los que no han entendido, hermanos, no vendrán, porque para ellos esta parte que es tan importante, junto con el bautismo, la cena del Señor y el bautismo, que son nuestras dos grandes ordenanzas, para ellos no será algo importante, hermanos. Número 5, hermanos, que estuvimos viendo, es que nuestra adoración al venir a la mesa del Señor debe ser verdadera. No podemos venir a la mesa del Señor hipócritamente. Debemos venir verdaderamente, hermanos, con toda la verdad. Por eso el versículo 24 y 23 dice que los verdaderos adoradores, porque también hay falsos adoradores, pero los verdaderos, los que realmente aman a Cristo, los que aman su palabra y los que han entendido, hermano, esta ordenanza, vendrán a la mesa
para adorar al Señor, hermanos. Dijimos también que la adoración debe ser la base de todo creyente que ha entendido la gracia. Desde que usted y yo nos levantamos hasta que nos acostamos, debemos adorar al Señor, hermanos, en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Usted tiene que adorar al Señor. ¿Y cómo se adora al Señor? Con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida, hermanos, con nuestro testimonio, con lo que hacemos, con lo que decimos, con la manera de pensar, con la manera de actuar, hermanos. Esa es la manera de adorar al Señor. Cuando usted respeta a su hermano en Cristo, usted adora al Señor. Cuando usted ama a su hermano, usted adora al Señor. También dijimos, hermanos, que la adoración es la actividad que se hace constantemente en el cielo por aquellos que moran allí. No sé si usted lo sabía, yo ya lo he dicho varias veces, pero en este mismo instante, en el cielo, en la eternidad, los que están allí, hermanos, adorando al Señor, también nos ven a nosotros. Ellos no están durmiendo, ellos no están inertes allí. Ellos constantemente adoran al Señor, pero ellos ven lo que hacemos, hermanos. Pero sobre todas las cosas, Dios ve la intención de su corazón. En este mismo instante, el Señor sabe lo que usted está pensando. En este mismo instante, el Señor sabe cuál es la intención verdadera de su corazón. Dios lo sabe. Pero desde el cielo nos están viendo, hermanos. El número 8, hermanos, es que cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, debemos tener un alto concepto de lo que es la adoración. Se nos ha mal enseñado, diciendo que la música rápida es la alabanza y la adoración es la música suave, es la que nos lleva como a meditar. Y eso, hermanos, no es cierto. La adoración, recuerde que viene de una palabra griega prospon, que significa postrarse, hermanos. Y lo veremos la próxima semana ya con más detenimiento. Moisés se postró cuando adoró al Señor. Isaías lo hizo. Jeremías de la misma forma. El apóstol Pablo cayó, hermano, rendido en adoración cuando camino a Damasco el Señor le habló y le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? La adoración, hermanos, fue entendida no solamente por nuestros hermanos en el primer siglo, sino que a través de la historia de la iglesia, grandes hombres de Dios han entendido que la iglesia debe tener un orden regulador en el culto, y dentro de ese orden debe estar la adoración. Desde que usted se levanta, no es desde que llega al culto, no, desde que usted se levanta hasta que termina el día, usted debe adorar. Y de ahí meditar en la palabra toda la semana, hermanos. Muy bien, hermanos, esta enseñanza, usted que está anotando, tendrá los siguientes enunciados. Lo primero, ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor? Ese es el primer enunciado que en esta mañana vamos a responder. Primero. Segundo, hermanos, ¿quiénes son llamados a adorar al Señor? ¿Quiénes son llamados a adorar al Señor? Pero ¿quiénes son llamados a adorar al Señor, hermanos? Veremos hoy solamente un brochazo, porque el próximo domingo estaremos finalizando y estaremos mostrando algunos ejemplos de hombres que adoraron al Señor sin importar lo que les sucedió, hermanos. Veremos también algunas conclusiones y aplicaciones finales. Entonces desarrollemos el primer punto: ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor, hermanos? Habiendo definido hace 15 días que la palabra adoración en el griego originalmente es proskon, lo cual nos lleva a hacer una reverencia o un homenaje, en este caso solamente al Señor. Pues respondamos la pregunta: ¿cómo debemos adorar en la mesa del Señor? La adoración, hermanos, como lo dije hace unos momentos, debe ser nuestra única base en la cena del Señor. Nosotros no venimos a tomar el pan porque tenemos hambre, a tomar la copa porque tenemos sed. No lo hacemos por eso, hermanos.
Nosotros venimos a la mesa porque hemos entendido, hermanos, que adoramos al Señor y que en la eternidad, cuando usted y yo parta, también lo estaremos haciendo. Y aquí, hermano, es donde yo debo hacer un alto y decir, hermanos, muchos piensan, y muchos he escuchado, que han dicho, no, en el cielo también estaremos adorando, ¿será que si aguantamos el trote? Unos han dicho eso, porque si acá, hermano, a veces no aguantamos 3 horas, imagínense en el cielo todo el día, todo el tiempo, y en el cielo no va a haber tiempo cronos, no vamos a estar sujetos a un horario, allá es constantemente, estemos en el Señor. Pero permítame responderle esta pregunta como la Biblia lo dice, hermanos. ¿Sabe cuál va a ser nuestra gran ventaja? Nuestra gran ventaja es que no debemos preocuparnos porque nuestro cuerpo será transformado, hermanos, de un cuerpo corruptible, lleno de corrupción, a un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, hermanos, podremos adorar al Señor porque tendremos la mente de Cristo. Nuestro cuerpo será renovado precisamente para que adoremos en espíritu y en verdad, hermanos. En todo tiempo y en todo lugar. Me refiero, allí adoraremos. Hermanos, entonces todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo y ha recibido su Santo Espíritu, pues debe recordar que tiene dentro de sí el Espíritu que nos refresca constantemente, hermanos, que nos lleva cada día a cambiar, que nos lleva cada día a mejorar. Y voy a decir algo como segunda interrupción, hermanos. Si nosotros que decimos que tenemos al Santo Espíritu de Dios, en la primera prueba que venga, no adoramos al Señor, pues debemos meditar, hermanos, si realmente, hermano, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque no puede ser, hermanos, que adoremos al Señor solamente en los momentos buenos, en los momentos de gozo. No puede ser, hermanos. El Señor ha puesto su Santo Espíritu para que tengamos la mente de Cristo. Y para que entendamos, hermanos, que en este mundo tan corrompido en el que estamos, también vamos a sufrir, ¿cierto? También vamos a pasar momentos difíciles, hermanos. Y en esos momentos difíciles también debemos adorar al Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Debemos adorarlo. Es decir, hermanos, en el nuevo nacimiento, el Santo Espíritu de Dios viene a ser una morada en nosotros, como nuevos creyentes. ¿Para qué, hermanos? Para que adoremos. Un verdadero cristiano no se conoce solamente por su Biblia. No, hermanos. ¿Sabe usted cómo reconoce un verdadero cristiano? En el momento más difícil de su vida. Allí es donde usted puede evaluar si ese hermano que ha dicho yo soy cristiano, es cristiano. Pero si una persona dice ser cristiana y en el momento más crítico de su vida, hermano, no adora al Señor como debemos adorarlo en la mesa del Señor, bueno, y repito, debe evaluar, hermanos. Es por esto, hermanos, que Dios, por gracia, nos ha permitido, hermanos, conocer la verdad. La verdad del Evangelio es una sola para todo el mundo. Y la verdad del Evangelio, hermanos queridos, ¿sabe qué nos llama? A entender que así como adoramos a Dios en el tiempo bueno, asimismo debemos adorar al Señor en el tiempo de angustia, hermanos. Posiblemente usted en este momento esté disfrutando, hermano, de las mieles del Señor y lo seguirá haciendo. Pero yo me refiero enfáticamente a esos momentos de gloria, a esos momentos donde decimos, mi vida es perfecta, mi vida es maravillosa. Pero si el Señor permitiera que esa vida que tú llevas diera un giro de 180 grados y todo fuera transformado, ¿qué pasaría? ¿Seguirías adorando al Señor, hermanos? ¿Seguiríamos sirviendo a Cristo como hasta ahora lo hemos hecho, hermanos? Debemos entender, querida iglesia, que la única manera de adorar al Señor es en espíritu y en verdad. Y para que yo adore al Señor en espíritu y en verdad,
hay un requisito muy importante. Bueno, hay muchos, pero hay uno muy importante: haber nacido de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti, y el Espíritu de Dios te ayudará y te enseñará a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Por eso en el libro de Romanos se nos enseña que adoramos Abba Padre, Papito. Esa es nuestra adoración, la cual debe ser constante, hermanos. Y también tengo que resaltar, hermanos, que solo los que han sido lavados con la sangre del Cordero pueden acercarse y pueden entrar en la presencia de Dios para adorarle. Solamente ellos, hermanos. Por eso, hermanos, no nos cansaremos de decir que no a todos podemos decir hermanos. Eso es una costumbre mala que tenemos. Debemos decirle hermanos a aquellos que usted, después de una evaluación santa por la Escritura, ha considerado que son nuestros hermanos. Pero si hay personas que no asisten a una iglesia, personas que son vulgares, personas que son chismosos, personas que hacen todo lo contrario a lo que la palabra enseña, ¿por qué nosotros debemos decirle hermanos? Muéstrenme usted en la palabra un versículo que nos permita tener una afiliación con ellos. Se les debe llamar, como la Biblia les llama, pecadores, que necesitan la gracia y necesitan el perdón de Dios, hermanos. Pero a veces, hermanos, escuchamos: oh, hermano, Dios le bendiga, hermano, 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 y vemos lo que hacen y siguen siendo nuestros hermanos. Oh, hermanos queridos, yo puedo decirle a usted hermano porque usted está aquí en el culto, porque conozco un poco de su vida y porque sé su caminar. Si llegaran personas nuevas, le diríamos amigos. Hermanos queridos, présteme toda su atención, que lo que voy a decir es muy importante. El hombre natural, es decir, el hombre no regenerado, en palabras más claras, el no nacido de nuevo, será incapaz de adorar al Señor. Incapaz. Porque el Espíritu de Dios no está en él. Por eso no puede adorar al Señor. Por eso usted ve a un familiar no creyente siendo grosero, porque el Espíritu de Dios no está en él. Y escúcheme, por esto nunca podrán ellos adorar la Santa Trinidad. Están muertos espiritualmente, hermanos, y por ende solo una predicación confiable del Evangelio les puede resucitar para que ellos vengan a Cristo y ellos puedan considerar al Señor, si el Señor lo permite, por supuesto. Porque es que el hecho de que prediquemos el Evangelio no significa que el 100% de las personas van a creer. Eso no significa, hermanos. Si usted tiene un familiar en su casa o un vecino, hermanos, que se hace llamar cristiano, pero su vida no es acorde a la palabra, hermano, tú debes predicarle el Evangelio. Y debes prohibirte, hermano, llamarle a esa persona hermano en Cristo, porque no es tu hermano. Y tú le estás llevando a que él crea falsas expectativas y a que él siga haciendo lo que está haciendo. Por eso es que algunos pecan, roban, asesinan y van a una iglesia y dicen: yo soy cristiano, yo soy creyente. No, hermanos queridos. Vamos a leer nuevamente Juan 4, 23 y 24 para que entendamos claramente, hermanos, lo que el Señor está diciendo y podamos después hacer algunas preguntas al texto y que ella misma nos pueda responder. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién, hermanos? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, hermanos. Y esto tiene que quedar muy claro. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hasta ahí nomás, hermanos. Ahora, hermanos queridos, para entender un poquito este texto, hermanos,
pues hagámosle algunas preguntas, pero preguntas razonables al texto, para que el mismo texto nos pueda responder. Recordemos que cuando hacemos preguntas a algún texto de la Biblia, debemos hacer preguntas pues que realmente la misma palabra nos responde, hermanos. Porque si no lo hacemos así, pues estaremos buscando posiblemente nuestras propias respuestas en nuestro malo corazón. Entonces miren la pregunta número 1, hermanos. Cuando el Señor dice la hora viene, ¿a qué hora se refiere? Ahí lo dice, ¿cierto, hermanos? La hora viene. La pregunta es, ¿a qué hora se refiere? Entonces, para poder entender, hermanos, debemos buscar otra versión de la palabra para que nos ayude a entender un poquito. O podemos ir al diccionario, o podemos ir al griego. Esta palabra, la hora viene, lo que está hablando es de el tiempo. Está hablando de un tiempo. El Señor lo que está diciendo aquí, hermanos, cuando hacemos la pregunta ¿a qué hora se refiere? La respuesta es al tiempo. ¿Pero a cuál tiempo? Al tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán. A ese tiempo. El texto señala que el tiempo de adorar con la venida de Cristo es ya. Es decir, el Señor Jesucristo vino por primera vez. Y Él mismo aclara, miren lo que dice, la hora viene y ahora. Tiempo presente. Ahora. Es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, hermanos. En esta palabra hay un imperativo, hay una orden. ¿Cuál es la orden? Ya. Entonces, ¿cuándo se debe adorar al Señor? Ya. No es la próxima semana, hermanos. No es el próximo domingo cuando usted venga otra vez al culto. No es cuando usted sienta hacerlo. No, es que hoy no me levanté con ganas de orar. Hoy no oro. Hoy no me levanté con ganas de leer la palabra. No. Cuando yo sienta el fuego, ahí sí oro y leo la palabra. No, hermano, tienes una teología totalmente rara. Y errada, además. ¿A qué hora se refiere? Al tiempo ya. Ya es cuando los verdaderos adoradores, que por supuesto el Señor llamará de la muerte, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, hermanos. Por eso es que todos no pueden adorar, porque todos no han sido llamados por el Señor. Y eso es lo que no hemos entendido, hermanos. Cuando una persona se le predica el Evangelio y no quiere, es porque el Señor no lo ha permitido, hermanos. No lo ha permitido. Y yo no puedo estar echando escaramuzas o estar echando vainazos, como decimos aquí en Colombia. Es que si usted no viene se va al infierno, pilas. No, hermanos. El Señor tiene un momento. Si esa persona realmente un día nacerá de nuevo. Y si no, hermanos, tendremos que decirlo. Partirá al infierno, hermanos, el día que muera. Humanamente, si los enterraremos, nos va a doler, por supuesto. No porque sea muerto, no. Porque irá al infierno. Directamente al infierno, hermanos. Entonces, hermano, ¿a qué hora se refiere? Al tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán. Usted lo puede revisar en las diferentes Biblias. Mire la segunda pregunta que yo debo hacerle a este texto. Los verdaderos adoradores, ¿cuándo deben adorar? ¿Cuándo? Y la respuesta, hermano, es ya, constantemente. Un verdadero adorador, y présteme su atención, un verdadero adorador es aquel que adora en todo tiempo, hermanos. Vino el problema, adoro al Señor. Levanto mis manos y le digo, Señor, gracias. No entiendo el problema, no entiendo la situación. No entiendo, pero te adoro, Señor, porque me vas a dar la habilidad y me vas a dar de tu gracia para entender por qué está pasando esto. Pero yo no puedo, hermano, enredarme en los negocios de este mundo y simplemente decir, pues ya no vuelvo más a la iglesia. A mí no me entiende nadie. Ya no vuelvo a ser más cristiano. Esto no es para mí. No, hermanos. Un verdadero adorador jamás irá al Señor con excusas. Un verdadero adorador le dirá al Señor, Padre, gracias por esta prueba. Gracias, Señor.
te adoro y te bendigo y te alabo, Señor, y te doy gracias porque sé que de esta prueba voy a aprender. Esa debe ser la entera gracia de un hombre o una mujer que ha sido llamado por el Señor, hermanos. No alejarnos, no dejar de leer la palabra, no dejar de orar, hermanos, no dejar de asistir a la iglesia. No, hermanos. Miren la tercera pregunta. ¿Cómo estos verdaderos adoradores adorarán? Esa es la tercera pregunta que debemos hacer el texto. ¿Cómo estos verdaderos adoradores adorarán? La respuesta está en el texto. Adorarán al Padre de dos formas. Primero, en espíritu. Y segundo, en verdad. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor ha designado que de esa forma se le adore? Primero, hermanos, porque Dios es espíritu. Y es la única forma de adorar al Señor. En tu carne o en nuestra carne jamás vamos a adorar al Señor. No lo podemos hacer. Y quiero que lo entiendas. No lo podemos hacer. Segundo, hermanos, porque el Señor le revelará a sus hijos esta verdad. El Padre, a través de la obra del Señor Jesucristo y por medio del Santo Espíritu que mora en ellos, nos revelará esta es la manera bíblica de adorar al Señor en un culto y fuera de él. No es, hermano, colocando luces de colores, hermanos. Eso no es hacer eso. No es colocando la luz tenue para que nadie se vea. No es colocando debajo por allí un instrumento musical muy bajito para que los sentimientos comiencen a fluir. No, hermano, eso es manipulación. Es adorando en espíritu y en verdad. Pero vuelvo y le repito, el Espíritu de Dios debe morar en mí para que yo lo pueda entender. Si no lo has entendido, bueno, pregúntate por qué no lo has entendido y pregúntate si el Espíritu de Dios mora en ti, hermanos. Otra pregunta, hermanos queridos. ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? ¿Y qué es adorar al Padre en espíritu y en verdad? Adorar en espíritu y en verdad es adorar según la naturaleza de Dios. Y el texto nos lo muestra. Adorar al Padre en espíritu y en verdad, hermanos queridos, es adorar según la naturaleza de Dios y la comunión que tenemos con Él. Yo tengo comunión y amo a mi esposa porque todos los días nos comunicamos, todos los días. Y usted adora al Señor en espíritu y en verdad, creo yo, hermanos, sin temor a equivocarme, porque todos los días usted se comunica con Él. Creo que esta mañana usted se levantó y lo primero que hizo fue orar. Decirle, Señor, gracias por este domingo, porque hoy, primer día de la semana, me reuniré con mis hermanos para adorarte a ti, Señor. Y no solamente eso, sino que participaré de la cena del Señor. Pero si te levantas tarde, con pereza, con sueño, mirando la hora, diciendo, no, yo como que no alcanzo a llegar, hermano, no puedes entender lo que significa un verdadero adorador. Y ojo, hermanos, no estoy colocando horario cronos, tiempo. Estoy hablando es que constantemente en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios, se debe adorar. Antes de dormir debes adorar. Antes de levantarte de tu cama debes orar. Si no te gusta orar en tu cama, bueno, te levantas, te organizas, pero debes orar. Antes de venir al culto deben orar, hermanos, para que el Señor nos fortalezca y el Señor hable a través de su palabra. Porque si no estás preparado, hermano, posiblemente habrá una palabra que a ti te va a molestar y vas a salir peor de como llegaste. Por eso debo estar preparado, hermanos, en espíritu y en verdad. Hermanos, Juan 4:24 dice en la segunda parte, porque también, perdón, leámoslo todo. La hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, verso 24, es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que, ¿qué, hermanos? Que adoren, hermanos. Entonces, hermanos queridos, adorar en espíritu y en verdad es tener la capacidad que nuestro Señor nos ha dado a través de su gracia para que le adoremos, hermanos, sencillamente. ¿Será que con tus palabras adoras al Señor? Cuando tienes una conversación con otra persona, ¿estás adorando al Señor o te estás adorando a ti mismo? Cuando vas a un centro comercial, ¿adoras al Señor? Cuando vas a una panadería, a un restaurante, ¿adoras al Señor con tus actos o eres de los que mandas? ¿Quién atiende aquí? Vengan a ver. Pides el favor. Verdadero adorador, hermanos, adora al Señor en todo momento, hermanos. Un verdadero adorador, el hecho de que Dios le bendiga, no debe mostrar orgullo en ninguna de sus áreas. Juan dijo, es necesario que yo mengüe. ¿Para qué, hermanos? Para que Él crezca. Si no menguamos, hermanos, el Señor no puede crecer. Y tú puedes posiblemente predicar a Cristo, y puedes hablar de Cristo, y puedes conocer toda la teología sistemática reformada, la puedes conocer, pero si no eres humilde, hermano, sin darte cuenta, el orgullo será tu Dios. Por eso el Señor nos dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. ¿Aquí estamos entendiendo, hermanos? Ahora bien, hermanos, nos gozamos en el espíritu, vivimos en el espíritu, andamos en el espíritu. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Adoramos en el espíritu, hermanos. ¿Ven? No venga la dificultad, hermanos, entienda esto. Como usted es un verdadero adorador, su entendimiento claro es que en ese momento difícil simplemente debe postrarse y decirle al Señor, Señor, gracias. No entiendo, Señor, no comprendo, pero amén. Amén, Señor. Amén. Acepto esto que tú traes para mi vida, porque va a ser una formación. Y la última pregunta, hermanos, que debemos hacerle al texto es esta. Mire, ¿por qué se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Ya hemos visto quiénes adoran. Hemos visto cuál es el tiempo. Hemos visto también, hermanos, qué es adorar al Padre. Pero mire la última pregunta, ¿por qué se debe adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué? Porque tiene que haber una razón, ¿cierto? No adoramos por adorar. Tiene que haber una razón. Porque el espíritu es Dios verdadero. Porque el espíritu es Dios verdadero. Por eso mora en nosotros, hermanos. Y se acuerda que hemos venido hablando, por este fin de semana, jueves pasado tuvimos dentro de nuestro examen la pregunta ¿qué es antropomorfismo? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Que es una forma de metáfora. Eso es una forma de metáfora donde algunos piensan que Dios es humano o donde le atribuimos una forma humana a Dios. Y esta no es la manera en que yo debo adorar a Dios. Yo no puedo decirle al Señor, Señor, muéstrame tus manos. Señor, hoy me rindo a tus pies. Señor, muéstrame tus pies. Esa no es la manera de orar. Sí lo hacemos, posiblemente sí, pero debemos entender, hermano, que Dios es espíritu. Ahora, hermanos, Dios se presenta en las Sagradas Escrituras como si tuviera manos, ¿cierto? También se presenta como si tuviera pies, como si tuviera ojos. Pero recuerde esto, ese es el lenguaje que el Señor mismo nos ha provisto para que nosotros podamos entender su lenguaje. Porque Dios tiene un lenguaje sencillo. Por eso, hermanos, hasta un niño, mire, un niño de meses, él ya puede entender de 1 año, 2 años. Por eso es importante que usted como mamá no deje de traer a su hijo al culto, hermanos. No lo deje de traer. Cuando usted le dice a un niño de 1 año y usted le va a enseñar algo, usted dice, ven, escúchame, mírame, él te mira y te entiende.
repite esto, Él lo dice. Si usted a Él enseña el lenguaje sencillo de Dios, Él lo va a entender. Nosotros como sus criaturas y como sus hijos debemos entender el lenguaje sencillo de Dios. ¿Y cómo lo entendemos? A través de la palabra, hermanos. Dios no tiene manos, literalmente. Tampoco tiene pies. Tampoco tiene ojos, hermanos. Luego le digo, es una figura retórica para poder entender realmente a Dios. Esa es la manera en que yo puedo entender a Dios. Pero la manera en que Dios se me revela a mí es por su Espíritu. Por eso Él dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran a Él deben adorarle en espíritu y en verdad. Es la única forma, hermanos. Por eso usted tampoco pretenda decirle a su hijito, hijito, como tú ya tienes 10 años, tú eres cristiano. No, hermanos, esto es un error. Hasta que tu hijo se arrepienta y hasta que él realmente reconozca y venga humillado, proscus, delante del Señor, no podemos llamarle hermano ni hijo de Dios. Por eso le decía a usted hace 15 días, si el día de mañana a usted Dios le permite tener un bebé, pareja por supuesto, desde antes de que venga al mundo, ponga las manos usted en el estómago como varón de su esposita y predíquele el Evangelio, predíquele el Evangelio. Dile, tú vienes a este mundo y este mundo es un mundo de pecado. Predícale el Evangelio, háblale de quién es Dios, de su obra redentora, de su Hijo, y dile que es necesario que se arrepienta. ¿Amén, hermanos? Por lo tanto, hermanos, repetimos nuevamente, es necesario que aquellos que adoran a Dios lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Amén, hermanos? Muy bien, como conclusiones finales, hermanos, es necesario, vuelvo y repito, que adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario. Lo segundo, hermanos, alguien que no ha nacido de nuevo será incapaz de adorar al Señor, porque el Espíritu de Dios no está en él. Por eso, hermanos, que cuando le predicamos a una persona que no ha nacido de nuevo, ellos ponen ¿qué? Resistencia, ¿cierto? Ellos ponen esa resistencia. Ah, no, mira, esas iglesias evangélicas, esos cristianos, usted. Eso en primer lugar. Y segundo, hermano, si usted no está dando un buen testimonio, pues peor, porque van a cargar con usted. Si usted le debe a ellos y no les ha pagado, le van a recordar. Pero usted es cristiano y usted me debe, y si usted quiere que vaya a su iglesia, cuando me va a pagar, dice no. Hermanos, Dios nos ayude, hermanos. Pero usted qué habla, si usted es más grosero o más grosera que yo. Ellos tienen argumentos claros, hermanos. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, adoremos al Padre en espíritu y en verdad, pero también demos un testimonio claro, hermanos. Muy bien, hermanos, y lo último, en conclusiones, la cena del Señor es una ordenanza seria, hermanos. Acá no venimos a comer, acá no venimos a tomar, esto es serio. Santa y con un gran significado espiritual. Y no podemos acceder a ella sin antes examinarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver, hermanos, 3 aplicaciones finales. Miren la primera, la cena del Señor debe ser tomada solo por aquellos que han nacido de nuevo en el Señor, por nadie más. Segundo, por aquellos que han sido bautizados en inmersión. Si no eres bautizado, no puedes tomar la cena, pero sí puedes anhelar la cena. Y no solamente eso, hermanos, sino que deben ser probados en fidelidad. Una persona que no es probada, una persona que viene, no sé, cada vez que él quiera o que ella quiera, y que no obedece al Señor en su palabra, hermanos, claro, se puede examinar, puede tomar, pero si sigue en esa constancia, no puede permitirse, hermanos. Y esto no es sectarismo, simplemente es obediencia a la palabra. Y lo último, hermanos, debemos vigilar como iglesia local la cena del Señor y tener muy claro quiénes son los que participan. Hemos dicho que un niño no participa de la cena del Señor. Y lo último, hermanos, es que como creyentes debemos estar preparados para participar de la cena del Señor. Amén, hermanos. Pónganse en esta mañana sobre sus pies.
y vamos a orar y después entonaremos un himno, hermanos, para participar de la cena del Señor. Entonces ya continuamos con los